Mis hermanos, antes de empezar a exponer el tema que vamos a ver en el día de hoy, quiero que tengamos en mente tres cosas muy importantes. Tres cosas muy importantes. Primero, que como pastor soy un creyente y oveja como ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que también yo soy pecador y también tengo mis debilidades. Segundo, que el tema que vamos a tratar en el día de hoy exige fidelidad de ustedes para con la iglesia y también para con el pastor, como también el pastor debe tener fidelidad para con ustedes. Y quiero, mis hermanos, que meditemos en el siguiente texto. Mateo 16, 18 dice lo siguiente: yo también te digo que tú eres Pablo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia, mis hermanos, no es deforme. No tiene dos cabezas ni tres cabezas. Me refiero a que ni yo ni ustedes son cabeza de la iglesia. La única cabeza es nuestro amado Señor Jesucristo, y es Él el que la dirige. Él es la cabeza de este cuerpo. Pero también miremos qué nos dice Colosenses 1:18. Dice la palabra del Señor: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es una gran promesa. Y es que el poder de Satanás no destruirá nunca al pueblo de Cristo. No podrá arruinarla jamás, eliminando a los creyentes. El cuerpo místico de Cristo no puede perecer, ni puede deteriorarse. Quizás puedan ser reducidas hasta la nada, pero la iglesia verdadera nunca, pero nunca morirá, como la zarza que vio Moisés. Podrá arder, pero no se consumía. Bueno, hermano, teniendo en cuenta esto, vamos a entrar ahora sí en materia de lo que vamos a ver hoy. En los últimos sermones que hemos visto, todo lo hemos sustentado bíblicamente. Y con esto podemos notar que el deseo mío como pastor es conformar una iglesia fundamentada bíblicamente y una iglesia reformada. Y que también tengo muchas expectativas para con esta iglesia. Y mi hermano, déjeme decirle que esto es legítimo. Así como es legítimo que la iglesia tenga expectativas conmigo como pastor, el cual presido en el nombre del Señor. Y como ustedes se han dado cuenta, todos los temas que hemos expuesto han sido sustentados bíblicamente y seguirán siéndolo mientras esta iglesia permanezca. Estos temas siempre deben estar regulados por la palabra de Dios y no por deseos carnales, por más de que sean intencionados. Déjenme decirle algo. Personalmente he visto líderes que en su debilidad exigen a las iglesias lo que es su capricho en ellos. Por lo tanto, todo pastor, aunque tenga expectativas sobre su iglesia, estas deben de ser reguladas por la palabra de Dios. Deben ser razonables y deben ser bíblicas, con el único propósito
de agradar a Dios por la autoridad que se le fue delegada a todo pastor. Pero también, a veces los pastores recibimos mucha presión de hermanos que caprichosos, que exigen como esto: pastor, yo quiero que usted me visite todas las semanas, y si es posible, todos los días. Que me visite todas las semanas, y si es todos los días, mucho mejor. Las exigencias, mis hermanos, no son malas, siempre y cuando estas sean sustentadas bíblicamente. Y más cuando usted ha visto que todo tema expuesto aquí en la iglesia ha sido sustentado bíblicamente. Por lo tanto, toda exigencia que usted tenga debe ir sustentada por la palabra de Dios. Cientos de pastores son maltratados porque no predican como tal o cual pastor, o porque el pastor no tiene ese carisma personal. Muchos de estos pastores son sencillos y son humildes, pero la iglesia quiere ver en ellos el predicador de moda, o que predique ciertas cosas que a ellos les parece y que se sientan a gusto. Y a mí me parece, hermano, aunque creo que los pastores youtubers cristianos no lo hacen con mala intención, han afectado, sí, mis hermanos, a muchas iglesias. Permítame dar un ejemplo. La gente es feliz oyéndolos hablar a estos pastores de la ideología de género, de la crisis mundial, del calentamiento global, y hablando de otros pastores y sus iglesias. Y si sus pastores de su congregación no hablan de estos temas, empiezan entonces a hablar barbaridades de su pastor, diciendo: nuestro pastor está desenfocado, ya está viejo. Estos pastores son maltratados. Por eso lo mejor y lo que Dios manda es que todo, pero todo, sea regulado por la palabra de Dios. Ahora, al hablar de los pastores de iglesias locales, verdaderamente llamados por Dios, reconocidos por la iglesia, dotados por el Señor, puestos por el Espíritu Santo sobre la grey que le fue asignada, debemos reconocer que muchos de los beneficios que nosotros hemos recibido, tanto como el pastor y como la iglesia, han venido del tipo de relación que se tiene uno con el otro, o sea, el pastor con la grey y la grey con el pastor. Aclaro y vuelvo y lo recalco, de la relación que hay entre el pastor y la grey con el pastor. Así, mis hermanos, que tanto como usted y como yo nos vamos a beneficiar del trato que nos podemos dar, o sea, del trato que el pastor tenga para con los suyos y como los suyos tenga para con el pastor. Jamás podemos pensar que la sinceridad de nuestras intenciones va a reemplazar el efecto de nuestro actuar. Nosotros sí debemos de preocuparnos por tener buenas intenciones hacia nuestros líderes. Pero no podemos pensar, mis hermanos, jamás en que las buenas intenciones nos quita la responsabilidad de actuar bien. Claro que la intención es necesaria, pero la intención nunca es suficiente. Las buenas intenciones sirven en un matrimonio, en los hijos,
y en cualquier parte que se aplique. Permítame dar un ejemplo. El esposo puede decir, pero es que yo amo realmente a mi esposa y tengo muy buenas intenciones con ella. Y piensa que eso es suficiente para cumplir la manera como se le habla a ella. Pero no es considerado con ella, porque él se escuda en que tiene buenas intenciones con ella, en que tiene buenas intenciones con ella. Hermano, vuelvo y digo, la intención es necesaria, pero nunca piense que la sinceridad de nuestras intenciones va a reemplazar el efecto de nuestro actuar, y lo podemos ver aún en las iglesias. No pensemos, mis hermanos, que orar por los pastores suplirá el trato bíblico para con ellos. Y déjenme explicarlo mejor. No piense que si usted tiene buena intención orando por ellos, pero usted, mi hermano, no se acerca a ellos ni los trata bíblicamente, y que usted va a recibir el beneficio que Dios ha puesto. Usted lo único que va a recibir es el trato que usted tenga con su pastor. El trato que usted tenga con su pastor. Pero déjeme ponerle otro ejemplo. Dios, por su pura y divina providencia, hace que un pajarito siembre un arbolito de manzana. ¿Qué es lo que hace este pajarito? Toma la semilla y la bota por ahí, y sale el árbol de manzana. Ahora usted tiene buenas intenciones y siembra un árbol de manzana, y entonces usted ora porque el Señor le conceda un buen fruto de este árbol de manzana. Y digo, de pronto Dios escuchó sus oraciones, y entonces el árbol dio buenas manzanas, pero usted nunca se acerca a comer esa manzana. Entonces pregunto, ¿cuál fue entonces el provecho que usted tiene de este árbol? ¿Qué provecho le sacó? Ninguno. Aquí, mi hermano, no importa su intención. Aquí, hermano, no importa su oración. ¿Entiende, mi hermano? ¿Entiende esto? Usted tal vez ora por su pastor. Gracias, Señor, por el pastor. Bendícelo. Gracias, Dios, por su vida. Si es que usted ora por su pastor. Pero si usted no se acerca a él, no recurre a él, pone una barrera, mis hermanos, hacia él, entonces ¿para qué le sirve a usted orar por su pastor? Usted hasta puede pensar, ¿para qué me acerco al pastor? Usted puede pensar, ¿para qué me acerco al pastor? Si la Biblia es suficiente. Y leyendo la Biblia, con eso me basta. Pero déjenme aclararles algo aquí, mis hermanos. Que si Dios hubiera querido que la Biblia, la oración, fueran suficientes para que usted se conformara a Cristo, entonces Él nunca hubiera dado pastores. Si eso fuera suficiente, entonces ¿para qué poner pastores? Entonces usted solamente iría a la Biblia, ora, pide al Espíritu Santo que lo ilumine, y tal vez lees un libro, pero Dios no le da a usted pastor, porque entonces no es necesario.
Porque usted lee, llora, no más. Déjenme decirle que hay cosas que usted solo va a entender a través de la relación bíblica que se tenga con los ancianos de la iglesia. Con los ancianos de la iglesia. Vamos a un versículo, mi hermano. 2 Corintios 4:7. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Todos, mis hermanos, pero todos los exegetas bíblicos concuerdan que la vasija de barro se está refiriendo a los ministros del Evangelio. Así que Dios quiso dar dones de carne y hueso, o sea, a los pastores, para que su provecho usted lo lleve a través de ellos, a través de la fe. Esto quiere decir que para que usted llegue al tesoro, tendrá que primero tratar ¿con qué? Con el vaso de barro. Primero tiene que tratar con el vaso de barro para poder llegar a ese tesoro. Piense esto. Usted tiene un tesoro en una vasija de barro. Así que para que usted acceda al tesoro, ¿por dónde le tocará pasar? Por la vasija de barro. Por la vasija de barro. Y punto, mis hermanos. Y mis hermanos, ¿sabes para qué esto? Para que ustedes y yo sepamos que la excelencia viene de parte de ¿quién? Viene de parte de Dios. Y lo que estoy tratando de imprimirles a través de esta enseñanza es que usted no piense que usted solito se puede hacer creyente de Dios. Todo depende del trato que se tenga con el pastor. Sea que se le ocupe y que Dios conceda otros ancianos, usted tiene que acercarse a ellos y tiene que acercarse a través de la Biblia. Porque si la oración y la Biblia fuera suficiente, Dios no pondría ancianos en la iglesia. Simplemente, ¿qué haría Dios? Poner Biblias en las iglesias, y entonces usted creería que eso es suficiente. Pero ¿sabe lo que Dios pone en las iglesias? Vasos de barro. O sea, pastores. Ahora permítame hablar de aquellos hermanos que nunca se acercan a sus pastores, que nunca les hace una pregunta, que nunca tiene inquietudes, que se mantienen al margen de sus pastores. Estos hermanos dan la impresión que son orgullosos, dan la impresión que son soberbios, que tienen expectativas, pero expectativas no bíblicas, que prefieren quedarse sin el tesoro, solo porque este está en un vaso de barro. Este tesoro simplemente está en un vaso de barro. Entonces no prefieren acercarse al pastor. Te pregunto, hermano, ¿usted qué quiere? Esta actitud, le pregunto, si hubiera un lingote de oro en un vaso de barro,
así estuviera sucio, ¿usted no lo tomaría? Personalmente, yo metería la mano, metería el brazo, hasta la cabeza la metería. Lo que quiero, hermanos, es animarlo y que entienda que Dios invistió a ciertos hombres con una gracia especial para ministrar a su vida. Y que usted sí tiene que orar. Usted tiene que leer la Biblia. Pero hay cosas que solo le vendrán en el trato bíblico que usted tenga con los pastores. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Y yo lo voy a decir sinceramente en charlas que he tenido con otros pastores, que nos hemos reunido con otros pastores, que hay pastores que si un hermano le pone barreras, este pastor no derrumbará esa barrera. Y le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice a los ancianos que deben pastorear la grey de Dios, no por fuerza. Que debe pastorear la grey de Dios, no por fuerza. Y si usted, mi hermano, tiene un pastor bíblico, y si usted no le abre la puerta, téngalo por seguro que él no va a derribar la puerta de una patada. Él no va a derribar la puerta de una patada. Si usted se mantiene al margen del pastor, entonces el pastor también se mantiene al margen de usted, pero déjeme decirle que el pastor seguirá orando por su vida. Permíteme decirles algo. Y por favor, quiero que lo entiendan muy bien. Yo no me voy a meter en el rancho suyo, en el comedor suyo, porque no estoy buscando unas onces, ni un almuerzo, porque no estoy buscando ni una invitación suya. ¿Sabe, mi hermano? Lo que estoy buscando de ti es su corazón, es tu corazón, porque hay muchas cosas que como pastor he visto palpablemente en muchas iglesias, y personalmente he visto, mis hermanos, lo que Dios ha hecho en esta iglesia con nosotros. Y no es solo darnos los medios de gracia, sino también nos ha dado dones de carne y hueso, o sea, un pastor. Hermano, siempre lo he repetido y yo me maravillo de Dios con esta iglesia. Pasamos la pandemia, que fue brava, que fue muy dura, y muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias cerraron. Nosotros nos mantuvimos y para la gloria de Dios, hoy estamos aquí. Para la gloria de Dios, hoy estamos aquí. Dios nos ha sostenido con ovejas, financieramente, y yo estoy muy agradecido con Dios. Yo estoy convencido que si pasamos la pandemia, esta iglesia permanecerá, mi hermano. Porque esta iglesia es de Dios. No es mía, ni es de ustedes. Es de Dios. A Él le pertenece. Y pase lo que pase, Él la sustentará. Él la guardará. Ahora aquellas ovejas que todo pastor quisiera pastorear o guiar,
aquellos hermanos que son una bendición para la iglesia, para sus mismos pastores, que son reconocidos, amados y puestos en oración con regocijo. Hermano, estos tienen rasgos muy particulares. Rasgos muy particulares estos hermanos. ¿Qué he visto en ellos? Perseveran en el Señor, perseveran en la sana doctrina en la que fueron enseñados. Son de buen testimonio. Es decir, que es un buen embajador de la causa de Dios y de sus maestros. Este tipo, mis hermanos, de miembros, son trabajadores en las tareas que Dios les delegó en la iglesia. Estos miembros prestan su colaboración, así sea siervo de siervos. Estos miembros se hacen amar porque lo buscan. Se mete en el corazón de los suyos por la vía de la piedad. El trabajo y el sufrimiento. Son empáticos y son buenos compañeros. Hermanos, déjenme decirle, este tipo de creyentes en una iglesia son de ánimo, son de gran utilidad y provecho a la causa de Cristo y a sus propias iglesias locales. Miremos entonces otra característica, y es que el miembro de iglesia que todo pastor anhela guiar en el Señor es fiel, es leal y del mismo ánimo. La fidelidad y la lealtad en una iglesia local es uno de esos tesoros que nunca son tan bien estimados, y que se estima cuando ellos faltan. Es decir, no sabemos qué tan importante es la lealtad y a veces hasta la damos por sentado hasta que alguien es desleal. Y déjeme decirle, hermano, la deslealtad en todo pastor y aún en mi vida, la deslealtad duele mucho en la vida de un pastor. Duele hasta lo más profundo, mis hermanos, de nuestro corazón. Y cuando duele, hermano, vemos qué tan importante es la lealtad en una iglesia. Hay algo que en las iglesias locales muchas veces se pasa por alto. Hay lealtad y a veces no la estimamos. Y a veces no la estimamos lo suficiente. Y la venimos entonces a estimar cuando vemos semejantes ejemplos de lealtad. Tener creyentes fieles primeramente al Señor. Tener creyentes fieles a su propia iglesia y al liderazgo es una completa bendición, mis hermanos. Y esto beneficia a la iglesia. Y es de reposo a los pastores que tienen el privilegio de hallar hermanos que comparten la misma mente, el mismo sentir, la misma mente y el mismo sentir. Pero permítame hacer, mis hermanos, una declaración para que no se me tome a mal. No estoy hablando de una lealtad. No estoy hablando de una lealtad
ni para la carne, ni para el pecado. La única lealtad absoluta, la única fidelidad completa, ¿a quién se le debe? Al Señor. Al Señor. Y esto lo hablo, mis hermanos, porque conozco a líderes que reclaman fidelidad a la iglesia. Reclaman fidelidad a la iglesia. Haga lo que se haga. Es decir, usted debe ser fiel a esta iglesia, haga lo que se haga. Y se les presiona a los miembros, diciéndoles, usted tiene que ser leal a esta iglesia. Hermanos, la lealtad es absoluta, téngalo en cuenta. La lealtad es absoluta solamente a Dios. No es haga lo que se haga. Es a Dios. Lealtad y fidelidad a Dios. Y déjeme decirle, yo he visto y vivido en carne donde en las iglesias los líderes son manipuladores. Manipuladores. Por ejemplo, mira, hermanito, encúbrame en esto y esto otro. O invita a un miembro de la iglesia a una deslealtad. Y como es líder, le dice, hermano, aquí que hay ser es leal. Aquí tiene que ser usted leal en esto. Pregunto, aquí leal, ¿qué significa? ¿Es ser cómplice del pecado? No, mis hermanos. No. Si usted me va a mí en pecado y yo voy a usted a obligarlo a hacer algo que está en contra de la Biblia, y si yo le digo a usted, cúrame este pecado, hermano, y si yo le digo, aquí se hace lo que se tenga que hacer, ¿será que usted tiene la obligación de ser leal al pastor? No. Yo vuelvo y digo, todo lo que hemos tratado con temas de lo que hemos venido viendo en la membresía, todo, pero todo lo hemos sustentado bíblicamente. Lo hemos sustentado bíblicamente, mis hermanos. Y vuelvo y repito lo que hice primero. Y si usted tiene alguna queja, alguna crítica, usted también mostrámelo a través de la Biblia. Porque todo lo que se ha hablado es bíblicamente. Muéstrenmelo a través de la Biblia. Y también entonces encontramos iglesias que exhortan a todos a hacer la misma mente. Tienen que tener la misma mente mía bajo cualquier doctrina o emprendimiento, iniciativa o proyecto. Entonces, si usted reclama algo, ¿qué es lo que dice este líder o este pastor? Usted es divisor y usted es un rebelde. Y usted es un rebelde. Encuentro unos casos de líderes que reclaman lealtad y unidad de criterio. ¿Para qué? Para sus proyectos carnales, para el pecado, para la mundanalidad. Y para estos líderes o estos pastores, esto es ser fiel. Esto es ser fiel. Que usted no acompañe al pecado.
que usted lo acompañe a la mundanalidad. Entonces le dicen ahí, le tocan el hombro a la oveja y le dicen, hermano, esto es ser fiel, tranquilo. Vamos, voy a andar en el mundo y andemos los dos en el mundo. Yo cometo un pecado, acompáñame en el pecado. Porque eso es ser fiel, mi hermano. Porque eso es ser fiel. Pero hermano, lo que quiero hablar es que cuando la mente la pone Jesucristo y cuando se tiene esta mente, hermano, no la busque en otro lugar. Búsquela en la Biblia, a ver si concuerda. Y cuando se tiene esta mente, hermano, se puede andar juntos. Y bajo esta mente espiritual, santa, íntegra, es donde se presenta la lealtad, es donde se presenta la fidelidad, es donde se presenta la unidad. Aun cuando en una iglesia, aún mis hermanos, la fidelidad, la unidad y la lealtad, aún mis hermanos, si se presentaran en esta iglesia, si las cosas empiezan a marchar mal, o se vean pecados, o se vean errores que no están de acuerdo a la mente de Cristo, la lealtad y fidelidad se van a mostrar como, mis hermanos, razonablemente, en procura de ¿qué? De la corrección de mis hermanos y aún de los pastores, si es el caso. Entonces ahí es donde usted muestra que fidelidad y demuestra lealtad. La lealtad, hermanos, es andar de acuerdo a la palabra. La fidelidad es con la iglesia. Pero cuando la iglesia representa que los intereses y mandamientos de Dios, entonces, mis hermanos, en ese sentido, es necesario serle fiel a Dios. Es necesario serle fiel a la iglesia. Es necesario serle fiel a los líderes. Pero repito, en cuanto estos representan la verdad y están de acuerdo a la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cuánto se necesita en una iglesia de miembros con el más alto sentido del deber? Pero deber a la iglesia, en la cual el Espíritu Santo nos injertó. Miembros que anden en los caminos del Evangelio y de una piedad constante. Hermanos, cuando obramos para debilitar, cuando obramos para dividir, cuando actuamos para menoscabar el ministerio o debilitar o menoscabar al hermano o a sus líderes, promoviendo el mal nombre, poniendo el manto de la mala reputación, debilitando las manos trabajadoras y poniendo más cargas el ya pesado trabajo en el reino. Déjeme decirle que esto es deslealtad y es infidelidad. Esto es andar bajo mi propia mente, queriendo que todo se lleve a cabo con mi propio plan. Y quieren imponer su propio plan y no el plan que Dios ha trazado para la iglesia. Yo no estoy conforme con esto. Esto no está bien. Pero hermanos, si le estoy mostrando en la Biblia que lo que estoy predicando, esto es lo que ha mandado Dios, pero a mí no me parece. Refútame a través de la Biblia lo que estamos haciendo. Refútenme. La deslealtad y la infidelidad existen en la iglesia. Y voy a decir
algo, mis hermanos, con mucho respeto. Que si yo llegara y viniera a predicar y entonces trajera la corbata para un lado y 3 botones desabrochados, ¿sabe lo que hace el hermano leal? ¿Sí? Abróchese, pastor, abróchese, pastor. El pelo. Eso es lo que hace el hermano. Pero ¿qué hace el hermano desleal? Mira cómo vino el pastor, desabrochado y con la corbata para el otro lado. Hermano, eso es ser desleal. Se supone que entre la amistad nos cubrimos las espaldas, pero no en el pecado. Pero no en el pecado. Hermanos, cuando somos leales, si alguien viene a darnos, mis hermanos, un mal reporte de algún miembro, con toda autoridad podemos decirle: aquí no aceptamos ningún reporte de un miembro. Porque entonces, ¿en qué consiste, mis hermanos, la membresía? La membresía no es cuidarnos unos con otros, porque somos del cuerpo de Cristo. Y los miembros se deben de ¿qué? De cuidar, de proteger, de guardar, mis hermanos. Entonces, cuando llegue cualquiera a hablar mal de ustedes, ustedes les dan más credibilidad a ese que a su propio miembro. Hermano, ¿esto qué es? ¿No somos hermanos del mismo cuerpo de Cristo? ¿Esta no es la cabeza de Cristo y nosotros pertenecemos al miembro de Cristo? Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, mis hermanos? Y yo como pastor no voy a dar, eso sí téngalo por seguro, no voy a dar crédito al reporte inicial. Entonces, ¿cuál sería la lealtad, hermanos? Entonces, ¿para qué le sirvió a usted haber pasado tanto tiempo para hacerse miembro? Para que entonces el primer comentario le creamos más al impío y no a usted. ¿Y no a usted? ¿Usted le haya, hermanos, sentido a esto? Hermanos, yo no estoy diciendo que le vamos a dar el 100%, pero el que empieza a ganar con un mal reporte es usted como miembro. Usted no entra perdiendo, usted entra ganando. Y es lo que nosotros llamamos el beneficio de la casa. ¿Ustedes algún día han escuchado el beneficio de la casa? ¿Cuál es el beneficio de la casa? Voy a explicarlo bien, este beneficio. Si alguno me da un mal reporte de mi esposa, yo conociéndola a ella, cuando escucho el reporte, mi primera reacción debe ser darle crédito más a ella que al reporte que escuché. Claro que yo le preguntaré, por supuesto, a ella, y ella sabrá darme una ¿qué? Explicación. Pero hermanos, imagínense que venga una persona a la que no conozco y diga algo de mi esposa, a quien conozco, en este caso, 46 años de vivir, de convivir con ella, una esposa que no me ha fallado, que siempre se ha portado bien, y yo le dé razón a ese aparecido en contra de mi esposa.
entonces ella me podría decir con justa razón, pero ¿qué es esto? ¿De qué me ha servido serle fiel? Entonces cualquiera podría venir y manchar nuestro matrimonio de esa forma. Pero mi hermano, la iglesia es más que esto. Y por eso hay queja de pastores con las iglesias sobre aquellos hermanos que hablan. Esos hermanos que no les importa la reputación, no les importa el testimonio, no les importa la integridad. Y simplemente y tristemente, casi siempre se termina dándole la razón. ¿Sabe a quién? Generalmente al hermano que ya está incómodo con la iglesia. ¿No es una falta, mi hermano, de lealtad? ¿No es una falta de lealtad? Casi siempre se van a encontrar en las iglesias que cuando se empieza a ir hacia una sana doctrina y se defiende la verdad, se generan ciertas enemistades. Esa es la guerra que tiene todo pastor. Se va a encontrar hermanos que por cualquier motivo empiezan a pensar mal, a hablar mal con los otros hermanos. Hermano, ¿esto qué se llama? Se llama deslealtad, y esto es muy debilitante. Entonces, pregunto, ¿cómo se aprecia un miembro fiel y leal? ¿Cómo se aprecia un miembro fiel y leal? O sea, si usted es mi amigo, no para el pecado. Si usted es mi amigo, y más si usted es una oveja, eso nunca se espera de los amigos. Nunca se espera que hablen mal de uno. Le voy a dar otro ejemplo. Es como si yo encontrara a mis hijos y uno de los hijos le está diciendo al otro: venga, hermano, venga, le voy a comentar algo de qué, de mi papá. Miren lo que hace mi papá, esto y aquello. ¿Esto no le suena a usted como algo raro? ¿Y qué es lo que pretende ese hijo con esto? Ustedes saben, hermanos, que el reino de Dios, en el reino de Dios, yo no voy a ser su padre, ni voy a tener hermanos en la carne. ¿Saben quiénes serán mis hermanos? Son todos ustedes, la familia. Y uno nunca va a esperar de ustedes la deslealtad a la iglesia. Como a veces se ve, como encuentra hermanos de la iglesia hablando mal de ella. Uno encuentra hermanos hablando mal de la iglesia, pero no piensa que dentro de esa iglesia usted también está incluido. Usted habla mal de la iglesia, pero usted no viene a la iglesia. Claro, usted está incluido en la iglesia. ¿Y sabe cómo se llama esto, mis hermanos? Autocriticarse. Eso es hacer lo que hace cierto presidente. Lo que hace cierto presidente, no lo nombro, ¿no? Salir a las calles a marchar haciéndose huelga él mismo. Usted dirá: ¿qué tipo de loco es este? ¿Verdad? ¿Qué tipo de loco es este? Haciéndose huelga él mismo. Veamos unos versículos bíblicos. Efesios 6, 21 al 22. Efesios 6, 21 y 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo haré saber, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Oiga, mire este Pablo, dice: el cual envía a vosotros para que esto mismo,
para que sepáis lo tocante a quién, a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿sabe lo que se llama esto? Hablando de Tíquico, lo que hablaba Pablo, esto se llama un cheque en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué un cheque en blanco? Porque Pablo está diciendo, les envío a Tíquico. Y él le dirá todo lo que ustedes deben saber de nosotros. O sea, lo que les diga Tíquico, eso es. Lo que le diga Tíquico, denlo por hecho. Mis hermanos, eso se llama un cheque en blanco. Tíquico es un hombre leal. O sea que él no iba ni a exagerar en virtudes, ni a hablar mal. Y es un cheque en blanco, porque imagínense este respaldo que nada menos ni nada más le da el apóstol. Tíquico tiene la agenda y el propio plan de Pablo. Tíquico era confiable y era leal. Hermanos, Tíquico hubiera querido ganar reputación en las iglesias. Si él hubiera querido ganar reputación en las iglesias, hubiera utilizado lo que en muchas iglesias se ve. ¿Y sabe qué es lo que se ve en muchas iglesias para ganar reputación? Hablando más de los líderes actuales. Tíquico hubiera dicho, no, es que Pablo es tal y tal cosa, pero yo en cambio soy esto y esto otro. Hermanos, a un hermano como Tíquico se le puede firmar un cheque en blanco. Es como si Pablo estuviera diciendo, cualquier cosa que necesiten saber de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros hacemos, ahí está Tíquico. Él lo sabe absolutamente todo. Él lo va a saber. Y Pablo tenía la esperanza de que Tíquico iba a decir lo necesario para que los corazones de ellos fueran consolados. Cuando usted se acerca a los líderes, ya empieza usted a verle los lunares. Ya empieza usted a ver los lunares. Y un hombre así como Tíquico pudo haber dicho, pero es que Pablo, yo lo he visto hacer tal y tal cosa. Pablo dijo tal cosa. Hermanos, Pablo era pecador también. Y Tíquico lo sabía. Pero Tíquico no los divulgó. No divulgó los pecados de su líder. Era un cheque en blanco. Tíquico le fue fiel. Tíquico le fue leal. Era un hombre, como dijo el apóstol Pablo de él, era mi hermano amado y fiel ministro en el Señor. Colosenses 4, 7 al 8. Todo lo que a mí se refiere, está hablando Pablo, os lo hará saber ¿quién? Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones. La Biblia dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos se debe testificar toda palabra. La Biblia dice eso, que por 2 o 3 testigos se debe testificar toda palabra. Pero aquí está Tíquico, como un solo ¿qué? Hombre, a que se le puede decir, mire, mándelo a él. Es como si yo, Pablo, estuviera ahí.
¿Representado por quién? Por Tíquico. Eso es lealtad. Eso es lealtad, mis hermanos. Qué bendición un mensajero prudente, a que se le encarga lo que sea. Tíquico, vaya a la iglesia de Colosas. Oiga, y dice Pablo, tremendo. Y dígame, ¿qué ve? ¿Qué ve Tíquico allá en la iglesia de Colosas? Y basado en esto, yo, Pablo, actúo. ¿Cuánta confianza tenía Pablo sobre este hombre? Filipenses 2, del 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, otro hombre fiel, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo o padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo fue enviado como mensajero para saber de ellos, el cual era del mismo ánimo de Pablo, como nadie más en su momento. Era fiel al amor para con sus hermanos. Era bien claro que él no llevaba su propia agenda, sino la agenda de Cristo. Su testimonio le precedía como siervo de Dios. Imagínese este hombre, el cual tenía que visitar las iglesias y recoger la información delicada de las iglesias. Y así tenía que ir a dar un reporte. Esto es un hermano fiel. Esto era un hermano. Hermanos, causa tanto dolor cuando un pastor que ha confiado en un hermano y ha abierto su corazón con ellos, y ellos después se ponen mal y empiezan a sacar a flote lo que el pastor le abrió su corazón, y aún le añaden más cosas. Estos mismos hermanos a los cuales se le ha ayudado, entonces empiezan aquí a calumniar y a difamar de uno. Esto, verdad, que da mucha tristeza. Veamos otro ejemplo final. Tercera de Juan 5:6. Amado, fielmente te conduces como prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de servicio, para que continúen su viaje. Este hermano tenía buenos recursos, pero los ponía todo, los sometía todo a la causa del Evangelio. Actuó en la misma mente de Cristo. Su labor era equipar a sus hermanos. ¿Para qué? Para que continuara con la obra de Dios. Esto es lealtad a la causa. Esto es fidelidad, mis hermanos, a la obra. Y miremos entonces esas ovejas abnegadas. La abnegación es definida como la renuncia voluntaria a los propios deseos o intereses en beneficio de otras personas. También abnegación puede ser identificada como la capacidad de sacrificio o autonegación. ¿Para qué? Para beneficiar a otros. Esto es una bendición para toda iglesia y para los líderes tener unas ovejas que muestren la negación. Epafrodito era un individuo que ilustra este espíritu, que Pablo estaba preso, pero Epafrodito tiene un afán de consolar a sus hermanos filipenses por lo que ellos estaban viviendo, porque sabían que Epafrodito estaba enfermo.
Filipenses 2 del 25 al 30. Lea con cuidado esto, mis hermanos. Ustedes los tienen ahí. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, póngale cuidado a esto, mi hermano, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis. Y yo, con menos tristeza, recibirle, pues en el Señor, con todo gozo, y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo, ¿qué dice? Estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, ¿para qué? Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermano, ¿qué hizo Epafrodito? Él se sacrificó. Este hombre era ejemplar e instructivo para el creyente. Él no se igualó a estos grandes hombres, pero fue estimulado por ellos a decir, ellos están poniendo su vida en riesgo por el evangelio. ¿Y sabes lo que dijo Epafrodito? Si ellos están exponiendo su vida por el evangelio, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no lo voy a exponer? Él constituye un ejemplo del espíritu de sacrificio por causa de Cristo, mis hermanos. Gente así tenemos que estimar ciertamente. Gente así debemos de considerarla, y debemos de considerarla valiosa, mis hermanos. Es un honor tener a aquellos que verdaderamente aman a Cristo y a sus hermanos. Romanos 16, 3, 4. Saludad a Priscila y a aquellas mis colaboradoras en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. ¿Qué hizo Aquila y Priscila? Exponer su vida por el apóstol Pablo. Exponer su vida. Abnegados. Es un honor tener hermanos así en la iglesia. Es un completo honor, hermanos, que vean que su vida es prestada, sin cámaras, sin aplausos, pero muchos vecinos, incrédulos y hostiles, fueron ganados para el evangelio por personas así, personas que despreciaron su vida. Y eso hacía correr el evangelio de Jesucristo. Que Dios nos asista para ser esa oveja fiel, esa oveja leal, del mismo ánimo de Cristo y de los líderes piadosos, y que nos conceda también, hermanos, ser abnegados en el Señor. Oremos. Señor, gracias. Gracias, mi buen Dios. Gracias, mi Padre divino. Gracias, porque tú fuiste el gran ejemplo de abnegación al entregar la vida de su Hijo por nosotros. ¿Tú lo harías, mi hermano? Entregar aún su propia vida o la vida de un hijo. Creo que nos falta mucho, mis hermanos, para ser abnegados. Y creo que nos falta mucho, mis hermanos, para ser fiel y leal a la iglesia en la cual Dios nos ha puesto. Y como vimos antes,
en un sermón, fue Dios el que te puso aquí. Si Dios hubiera querido ponerlo en otra parte, en otra iglesia, lo hubiera llevado allá. Pero aquí es donde Dios te trajo, para que usted fuera bendecido, para que usted fuera bendecida, para que usted fuera enseñada, para que enseñarle a usted qué es lo que es ser fiel y qué es lo que es ser leal y lo que es ser abnegados. Usted puede partir de esta iglesia, pero déjeme decirle que tenga en cuenta esto. Usted le está diciendo a Dios que Dios se equivocó en ponerlo aquí en esta iglesia. Usted le está diciendo eso a Dios. Porque estoy completamente convencido que Dios te tomó de la mano y te dijo, aquí te pongo para que tu vida, tu esposa, tus hijos sean bendecidos. Aprendamos a ser fieles y leales a esta iglesia, mis hermanos. No importa. A veces sé que hay errores, aunque se han cometido, mi hermano, pero toda iglesia comete errores. Toda iglesia. Y conozco una iglesia grande aquí en Colombia que ha cometido errores. Y muchos desleales se han ido, pero los leales han permanecido en medio del sufrimiento y el dolor de esta iglesia. Porque han comprendido que son leales a Cristo y fieles a Cristo, mi hermano. Gracias, Padre, por esta iglesia. Es tuya. Como dice tu palabra, es mi iglesia. No la iglesia del pastor ni de la membresía. No, es la iglesia. Él es el dueño. Él es el propietario de esta iglesia, mi hermano. Y a Él seguimos. A Él seguimos. Aquí se ha predicado bíblicamente. Y vamos a seguir predicando bíblicamente. Y todo lo que enseñemos será bíblicamente. A ti, oh Dios, sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.